Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén disfrutando de un día espectacular. Si esta es la primera vez que pisas este humilde espacio, bienvenido seas. Mi nombre es y este canal es un hervidero de todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, series turcas que nos roban el sueño, chismes jugosos de celebridades que nos hacen comentar sin parar y, por supuesto, nuestras parejas favoritas, esas que sipeamos con toda el alma y de las que queremos saber hasta el color de calcetines que usan. Y hablando de parejas que nos tienen completamente obsesionados. Agárrense de sus asientos porque el tema de hoy es de esos que te dejan pensando, reflexionando y quizás hasta sacando un pañuelo. Un tema que ha estado en boca de todos los fanáticos de las series turcas, un tema que ha generado más teorías conspirativas que el Área 51, un tema que hay, Dios mío. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Serkan y Özge. Sí, lo oyeron bien. La pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, la pareja que demostró que los polos opuestos se atraen, la pareja que con sus miradas incendiaba la pantalla. La pareja que, como reza el título del vídeo, bueno, digamos que su historia ha tomado un giro un tanto, como decirlo, dramático. ¿El fin del amor que todos anhelábamos? Uf. Ya sé, el título es impactante, lo reconozco. Pero por favor, no me abandonen ahora, porque vamos a desentrañar este misterio como si fuéramos los mismísimos Sherlock Holmes, analizando cada detalle, cada rumor, cada señal y explorando todos los escenarios posibles, desde el más pesimista hasta el que nos devolvería la fe en el amor verdadero. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, permítanme pedirles un pequeño favor, algo que no les tomará ni 2 segundos, lo prometo. Si este tipo de contenido es lo que te enciende la chispa, si eres un apasionado de las series turcas como yo, si te encanta enterarte de los últimos chismorreos del mundo del espectáculo, no te olvides de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y serás el primero en enterarte de todas las novedades, exclusivas y salseos que tengo preparados para ustedes. Además, me estarían ayudando muchísimo a que este canal siga creciendo y que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Es un ganar-ganar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema que nos convoca hoy. Serkan y Özge. El Serkan, el actor carismático, talentoso y con una sonrisa que derrite glaciares. Ella, Özge, la actriz hermosa, con una mirada que traspasa la pantalla y con una química innegable con Serkan que nos hacía suspirar a todos. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, parecía sacada de un guión de comedia romántica de esas que te dejan el corazón calentito. Nos hicieron creer en la magia del flechazo instantáneo, en las segundas oportunidades, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo, desde suegras entrometidas hasta exnovias celosas. Sus fotos juntos en redes sociales eran el santo grial de los couple goals, la definición perfecta de una relación idílica. Sus entrevistas eran un derroche de miel, con miradas cómplices, risas contagiosas y confesiones que nos hacían derretirnos de ternura. Cada aparición pública era un festival de amor, con gestos cariñosos, abrazos apretados y una complicidad que transmitía que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero como reza el viejo y sabio refrán, no todo lo que brilla es oro. Y parece que detrás de esa fachada de perfección, algo se estaba cociendo a fuego lento. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible crisis entre Serkan y Özge han ido creciendo como la espuma. Al principio eran solo pequeños detalles, insignificancias que quizás podrían ser producto de nuestra imaginación, o quizás no. La falta de interacciones en redes sociales, por ejemplo. Antes sus perfiles eran un hervidero de comentarios mutuos, likes estratégicos y etiquetas en fotos que derrochaban amor por los 4 costados. De repente un silencio sepulcral. Un silencio que en el mundo del espectáculo puede significar muchas cosas, pero casi nunca algo bueno. Luego, como no podía ser de otra manera, empezaron a aparecer las famosas fuentes cercanas. Ya saben cómo funciona este juego, ¿verdad? Un amigo de un técnico de maquillaje que trabaja en la serie le dijo a alguien que escuchó una discusión acalorada en el set de grabación. Bla, bla, bla. Rumores, chismes, habladurías y especulaciones que se reproducen como conejos. Pero como también dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae, ¿no les parece? Algunos medios de comunicación turcos incluso se han atrevido a publicar artículos afirmando que la pareja estaría viviendo en casas separadas y que habrían iniciado los trámites de divorcio.
Divorcio. La palabra prohibida. La sola mención de esa palabra ya nos pone los pelos de punta. Pero seamos honestos, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de información? Bueno, la cruda verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Serkan ni Ozge han emitido ninguna declaración oficial al respecto. Y como siempre les digo, no debemos creer a pies juntillas todo lo que leemos en Internet. Hay que tomar la información con pinzas, analizarla con cautela y no dejarnos llevar por el amarillismo. Pero aquí viene el gran pero: hay ciertas señales que, por más que queramos ignorarlas, son innegables. Por ejemplo, su última aparición pública juntos se remonta a hace varios meses. Antes era moneda corriente verlos juntos en el estreno de alguna película, en un evento benéfico, caminando de la mano por las calles de Estambul o simplemente disfrutando de una cena romántica en algún restaurante con encanto. Ahora, nada de nada. Cero patatero. Además, ambos han estado enfocados en proyectos profesionales separados en las últimas semanas. Él se encuentra filmando una nueva serie en el extranjero, con un elenco completamente nuevo y una historia que promete ser un éxito de audiencia. Ella, por su parte, está protagonizando una obra de teatro en Estambul, interpretando un papel que la desafía como actriz y que le está valiendo excelentes críticas. Podría ser simplemente una cuestión de agenda y compromisos profesionales. Podría ser que ambos estén tan ocupados que no tengan tiempo para verse. Pero también podría ser una estrategia para distanciarse el uno del otro, para tomar aire y para evaluar si realmente quieren seguir juntos. Y luego están las entrevistas. Ah, las entrevistas. Esa herramienta tan útil para promocionar proyectos, pero también para enviar mensajes subliminales. Recientemente tanto Serkan como Ozge han concedido entrevistas por separado a diferentes medios de comunicación. Y curiosamente ninguno de los dos ha mencionado al otro ni una sola vez. Ni una. Antes era prácticamente inevitable que hablaran de su relación, de lo felices que eran juntos, de lo mucho que se apoyaban mutuamente y de cómo se complementaban a la perfección. Ahora, un silencio absoluto. Un silencio ensordecedor. Es como si la otra persona no existiera, como si nunca hubieran compartido momentos juntos, como si su historia de amor fuera un simple invento de la prensa. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué una relación que parecía perfecta, un cuento de hadas hecho realidad, de repente se está desmoronando como un castillo de arena? Bueno, las teorías son infinitas y para todos los gustos. Algunos afirman que la presión de los medios de comunicación y la constante atención del público terminó pasando factura a la relación. Otros creen que la distancia física y los compromisos profesionales los han alejado irremediablemente, haciendo que la llama del amor se fuera apagando poco a poco. Y también está la posibilidad, por más dolorosa que sea, de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, de que la convivencia era más difícil de lo que pensaban y de que sus caminos debían separarse. A veces, como dice la canción, el amor no basta. Pero alto ahí. No todo está perdido. No tiremos la toalla todavía. Aún queda un rayito de esperanza, una pequeña luz al final del túnel. Quizás todo esto sea un simple malentendido, una crisis pasajera, una fase difícil que están atravesando como cualquier otra pareja. Quizás necesiten tiempo y espacio para reflexionar, para reencontrarse consigo mismos y para reevaluar su relación. Quizás al final decidan darse una segunda oportunidad, dejar atrás los problemas y luchar por el amor que los unió. Después de todo, el amor es complicado, impredecible y a veces necesita un poco de tiempo para florecer y madurar. Además, no debemos olvidar que Serkan y Ozge son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propios sentimientos. No son personajes de una serie de televisión, no son figuras públicas perfectas, son personas de carne y hueso que tienen derecho a la privacidad y que merecen que respetemos su decisión, sea cual sea. Si deciden separarse, debemos aceptar su decisión con madurez, sin juzgarlos ni criticarlos, y desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Y si, por el contrario, deciden seguir juntos, debemos celebrar su amor, apoyarlos en su camino y alegrarnos de que hayan superado este bache. Personalmente confieso que espero con todas mis fuerzas que puedan solucionar sus diferencias, dejar atrás los rencores y seguir adelante juntos. Admiro mucho a Serkan y a Ozge como actores y como personas, y creo que hacen una pareja maravillosa, con una química explosiva y un potencial enorme.
Pero al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. La felicidad es lo primordial y nadie tiene derecho a juzgar sus elecciones. Y hablando de felicidad, ¿qué les parece si dejamos de lado el drama y nos enfocamos en las cosas positivas? Recordemos los momentos felices que nos regalaron, revivamos sus escenas más románticas en la serie, disfrutemos de sus entrevistas más divertidas y sigamos admirando su talento en la pantalla. Al fin y al cabo, su trabajo como actores sigue siendo impecable y nos seguirá entreteniendo durante muchos años. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, los rumores sobre una posible ruptura entre Serkan y Özge son cada vez más fuertes y preocupantes, pero aún no hay nada confirmado oficialmente. Hay señales que sugieren que algo no va bien en la relación, pero también hay una pequeña esperanza de que puedan solucionar sus diferencias y seguir juntos. Lo más importante es respetar su decisión, desearles lo mejor a ambos y seguir disfrutando de su talento como actores. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, informativo. Sé que es un tema delicado y que nos toca el corazón a muchos, pero creo que es importante hablar de ello con sinceridad, analizar la situación desde diferentes perspectivas y no dejarnos llevar por el pesimismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su valioso tiempo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo sobre el posible fin del amor entre Serkan y Özge. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Serkan y Özge van a superar esta crisis y seguir juntos como si nada hubiera pasado? ¿O creen que su relación ha llegado a su punto final y que es hora de que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre este tema y conocer sus teorías conspirativas. Además, si tienen alguna información adicional, algún chisme jugoso que quieran compartir o alguna predicción sobre el futuro de esta pareja, no duden en hacerlo. Este es el espacio para expresarse libremente. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo y suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles más contenido interesante, entretenido y de calidad. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, amor y buenas noticias. Hasta la próxima.